todo lo que necesitas es amor. Espero que ninguno comience a tararear alguna canción con este nombre, ¿verdad? Algunos todavía la recuerdan. Quisiera leerles una porción del versículo 17, la primera parte, que dice de esta forma: le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Hay una película y también musical de los años 70 que se llama El violinista en el tejado, en donde se da un diálogo muy interesante entre una pareja que ha estado casada durante 25 años, en un matrimonio arreglado por sus padres, y en el que ni siquiera se conocían antes de la boda. Y en los 25 años nunca han tenido la oportunidad, bueno, la oportunidad la han tenido, pero nunca han tocado el tema si realmente se aman el uno al otro. Y aprovechando una oportunidad, el esposo le pregunta a su esposa Golden: ¿me amas? Y ella, tratando de evadir un asunto que nunca habían tocado antes, le dice: ¿estás loco? Él dice: sí, ya lo sé, pero lo que quiero saber es si me amas. Entonces empieza a decir que he lavado la ropa, que he planchado, que he vivido contigo. Y él dice: sí, pero lo que quiero saber es si me amas. Soy tu esposa. Y él sigue insistiendo: ¿me amas? Y en el pasaje que hemos leído, el Señor hace la misma pregunta de manera insistente. Y es digno de notar el interés que Él tiene en que la persona a la cual se dirige responda de la manera adecuada. Y para nosotros en nuestro tiempo es digno de notar también que a esa persona el Señor Jesucristo no le pregunte a qué iglesia asistes, a qué denominación perteneces, qué ministerio o actividades realizas en la iglesia, de qué familia vienes, qué tan exitoso eres en tu trabajo. Cosas que por supuesto pueden ser importantes, pero el Señor quiere ir en su diálogo con esta persona hasta el corazón mismo de lo que Él viene a tratar con él. De manera que su pregunta es bastante simple, sin rodeos, y como lo expresa en el versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La persona a quien él cuestiona de esta forma es ni más ni menos que el discípulo que ha sido el líder de este grupo de seguidores del Señor, y que además es a quien el Señor ha elegido para abrir la predicación y la expansión mundial del movimiento cristiano. Es, por así decirlo, su carta fuerte para iniciar esta tarea. Sin embargo, cuando vemos los últimos acontecimientos relatados al principio del capítulo 21, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo y el apóstol Pedro no parecen estar en la misma página. Ni siquiera parecen tener los mismos intereses y metas en cuanto a la obra de Dios aquí en la tierra. Es más, Pedro ha actuado más como cuando él era Simón, y con ese nombre se va a dirigir el Señor a él.
antes de que Jesucristo le cambiara el nombre a Pedro, cuando él era un simple pescador, y a quien el Señor le cambió la vida de manera poderosa, pero que ahora que el Señor Jesucristo ha resucitado y esa gran noticia comienza a darse a conocer, en lugar de tomar hacia el fin del mundo para predicar esa noticia, se regresa al mar a pescar de donde el Señor Jesucristo lo había tomado. De ahí la pregunta insistente del Señor: ¿me amas? Pero que bien pudiera ser una pregunta que el Señor Jesucristo tiene que hacerle a muchos de los que estamos en la iglesia el día de hoy. Que al igual que Pedro, y al igual que los otros discípulos, necesitamos ser sacudidos de vez en cuando en cuanto a la motivación de nuestra fe, en cuanto a nuestra entrega en la vida cristiana, en cuanto a nuestro compromiso con las cosas del Señor, y volvernos de nuevo a lo más básico. ¿Qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que el Señor va a preguntar en un encuentro personal contigo? La pregunta se la hace a Pedro: ¿me amas? Y a través de ella nos quiere recordar que entre tantas cosas, actividades y ministerios que desarrollemos, lo más importante es que todo esto fluya del amor que nosotros sentimos por el Señor. ¿De qué manera nos muestra eso el Señor Jesucristo en este diálogo y en este pasaje? Bueno, lo primero que el Señor nos va a decir es que el amor es necesario para reflejar nuestro arrepentimiento verdadero. El amor es fundamental si es que nosotros nos vamos a acercar en busca del perdón, del amor y de la reconciliación con Dios. Necesitamos que ese arrepentimiento fluya del amor a nuestro Dios. Y es lo que dice en el versículo 17. Le dijo la tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La manera en que el Señor Jesucristo lleva a Pedro a esta confesión, a entender su necesidad de arrepentimiento y del perdón y de la reconciliación con Dios, es muy ilustrativa, es ejemplar de lo que el Señor Jesucristo quiere hacer con cada uno de nosotros cuando le hemos fallado al Señor. Porque en alguna forma Pedro parece estar malentendiendo la gracia del Señor, un error que también muchos de nosotros cometemos comúnmente. Pedro es consciente de que en días recientes le ha fallado, y de manera terrible, al Señor. Han sido fallas garrafales, una caída estrepitosa que lo llevó a negar al Señor cuando él mismo se lo había anunciado, y Pedro había dicho que de ninguna manera sería capaz de hacer tal cosa. Pero Pedro se acerca al Señor y actúa como si no hubiese pasado absolutamente nada, como si todo estuviera bien entre el Señor y él. Y en ese sentido es el prototipo de muchos creyentes, que no importa los agravios que hayamos hecho al Señor durante la semana, que no importa de qué manera hemos nosotros deslucido la gloria de Dios a través de nuestras vidas,
nos acercamos el domingo como si no hubiese pasado nada. Como si fuera más bien el Señor el que tuviera que agradecernos porque estemos aquí y no venimos en busca de su perdón, de la reconciliación a través del arrepentimiento. Pero el Señor en este pasaje nos indica entonces cuál es el camino. El Señor tiene en su agenda aquella mañana después de la resurrección la cena con un amigo que le ha negado y en cierta forma le ha traicionado. Y el incidente que se relata aquí en Juan capítulo 21 es similar al de aquel en el cual el Señor Jesucristo le hizo el llamamiento a Pedro, no para ser cristiano, sino para ser apóstol. Pasó lo mismo. Pedro fue al mar, no pescó nada, y entonces el Señor les dijo dónde podían sacar peces en gran abundancia. En este caso, sin embargo, ya Pedro debería ser un apóstol y estar preparándose para la tarea de la gran comisión. Y sin embargo, acá lo tenemos, llevando la delantera ante sus compañeros, tomando el liderazgo del grupo y llevándoselos de nuevo al mar para pescar. Y de nuevo pasa toda la noche y no logran conseguir ni siquiera un solo pez. Y aparece el Señor entre la bruma de la mañana, de la madrugada, y les vuelve a indicar dónde pueden llenar sus redes de peces, en una gran cantidad que resulta un milagro. Y cuando Juan dice, es el Señor, como siempre Pedro se alista para ser el primero en salir a su encuentro, se tira a la mar y va hasta donde está el Señor, pero como si no hubiese pasado nada. No llega él pidiendo perdón, buscando la reconciliación, y sin embargo la gracia del Señor es tan abundante que para aquellos discípulos fracasados en su intento de pesca de aquella noche ya les tenía preparado no solo el milagro de los peces, sino también unas brasas ardiendo, pan y un pescado por allí, pero todo con la intención de encontrarse frente a frente con aquel discípulo que le ha fallado y que necesita ser reconciliado no solo con Dios, sino también reconciliado con la misión que se le ha encomendado. Es entonces cuando viene a Pedro y comienza el interrogatorio: Pedro, ¿me amas más que estos? Y en el primer culto el hermano traía una versión distinta y se oye más parecido al idioma griego. ¿Me amas? Y en esa versión Pedro responde: sí, Señor, te quiero. Porque en el idioma original Pedro no responde con la misma palabra con la que el Señor le pregunta, sino con una palabra un poco más atenuada, como a veces en el español sucede entre amar y querer. Y en el versículo 17, sin embargo, el Señor cambia y usa la misma palabra que Pedro está usando. Bueno, Pedro, ¿me quieres? Es entonces cuando el pasaje nos dice: Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? En algunos comentarios prefieren traducir esta frase de este modo: Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntase, ¿me quieres? Y es lo que lleva a Pedro a quebrarse delante del Señor. Señor, tú lo sabes todo.
Pero qué maravillosa es la compasión y la gracia de nuestro Dios, ¿no les parece? Porque el Señor Jesucristo hubiera hecho lo que nuestra tendencia natural por lo general hace en estos casos. Pero ¿por qué me negaste? ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Qué haces acá en el mar? Y empezar a hacer sentir todavía más culpable a Pedro de lo que ya debe ahora estar resistiendo. Sin embargo, para el Señor Jesucristo es suficiente, porque Él va a la raíz. Al final de cuentas, lo que le interesa al Señor es, en medio de nuestras caídas, en medio de nuestros fracasos espirituales, en medio de nuestra impotencia, a veces en nuestra lucha con el pecado, el Señor quiere si vamos a venir arrepentidos, pero impulsados por nuestro amor a Él. Que ese arrepentimiento no fluya de la culpa, no provenga del remordimiento, sino que venga por el amor sincero, genuino y auténtico que Él espera de sus hijos, de aquellos a los que Él ha llamado. El amor no solo es necesario para reflejar nuestro arrepentimiento verdadero, también es necesario para revelar cuáles son nuestras prioridades máximas. Y aquí venimos al versículo 15, donde la palabra del Señor introduce el diálogo con Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Y esta frase, de nuevo en el original griego, resulta un tanto ambigua. En la forma en la que la tenemos en nuestro texto, parece ser que el Señor Jesucristo está tratando de comparar el amor de Pedro con el amor de los otros discípulos. Pero hay otra posibilidad en el griego también, y es que el Señor Jesucristo no esté preguntándose ¿me amas más que esto?, sino ¿me amas más que a esto? Es decir, tratando de identificar cuál es la prioridad máxima en la vida de Pedro, en la vida de Simón. Y en ese sentido, el Señor Jesucristo pudiera estar preguntando algo como esto: ¿me amas más que el oficio del cual te saqué para ser mi apóstol? ¿Me amas más que las redes y los peces que tanto te apasionan y de lo cual has vivido durante gran parte de tu vida? ¿Me amas más que a los compañeros con los cuales convives y has pasado los últimos 3 años de tu vida? Es decir, lo que el Señor quiere saber es si Él es la máxima prioridad en nuestras vidas. Si los que venimos a reunirnos a la iglesia y que le confesamos como Señor, verdaderamente estamos expresando algo bajo lo cual vivimos en nuestra vida diaria, que Él es verdaderamente no solo nuestro Salvador, sino Señor de toda nuestra existencia. Y que Él es más importante en nuestra vida de cosas que son tremendamente importantes, pero que delante del Señor pasan a un segundo plano. No se pueden poner al mismo nivel de nuestro amor, entrega y compromiso con el Señor. Y son cosas como estas, por ejemplo, el trabajo. ¿Cuántas personas no son seducidas, no son atraídas y se sumergen tanto en el trabajo que llegan a hacer al Señor Jesucristo una cosa secundaria? Lo pasan a un segundo plano en su vida.
¿O cuántos la familia misma, que tiene una importancia vital en nuestro testimonio cristiano y que sin embargo el mismo Señor Jesucristo nos dijo que no la podemos amar más que lo que la amamos a Él? Que solo cuando amamos más al Señor Jesucristo vamos a poder amar de manera adecuada a nuestros seres queridos. Los jóvenes también, por supuesto, pasan este tipo de disyuntivas en los estudios, de qué manera nosotros nos dirigimos por el afán de ser fieles a nuestro Dios en la vocación, en la tarea que realizaremos el resto de nuestra vida, y no por intereses distintos a esto. El Señor, al tratar con Pedro, quiere saber si Él es el centro de su vida. Y al hablar con nosotros esta mañana también quiere, en alguna forma, reenfocar nuestras prioridades. Ya no hablemos solamente de cosas que son de vital importancia, también en el entretenimiento, en la política, en el deporte. Cuántas cosas pueden apresar nuestro corazón y hacer al Señor Jesucristo encontrar solamente un rincón en nuestras vidas. Y hay una historia en un partido de básquetbol entre dos universidades rivales del mismo lugar, en la que el recinto donde se iba a llevar a cabo el partido estaba a reventar mucho antes de comenzar el partido. Pero solo había una silla vacía entre un caballero y una señora que estaba después de la silla vacía. Y el caballero le hace el comentario a la señora: es increíble que en un partido tan importante y en el que hay tanta gente que quisiera estar aquí, la persona que debería sentarse ahí no se encuentra aquí. Y la señora le dice: es que esa silla era de mi esposo. Mi esposo falleció y nosotros tenemos boletos para toda la temporada, y entonces por eso es que la silla está allí. Entonces dice el Señor: pero no había alguien que quisiera venir, un familiar, un conocido. No, dice, todos están en el funeral de mi esposo, le dice la señora. Y yo me pregunto, amados hermanos, si eso no nos pasa, no sucede algo parecido aquí en este lugar, ¿verdad? Donde las pasiones futboleras, donde como en cualquier lugar, a veces algunas de esas cosas pueden tomar prioridad ante nuestro compromiso y ante la prioridad que el Señor debería tener para nuestras vidas. Amamos más al Señor que nuestro equipo favorito, amamos más al Señor que el partido en el cual estamos sirviendo. Vamos más al Señor. ¿Me amas más que esto? Pregunta el Señor. Y por último, el amor es también esencial y necesario para realizar un ministerio efectivo. En cada ocasión, en este diálogo entre el Señor y Pedro, el Señor termina con estas palabras. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. La siguiente ocasión le dice: pastorea mis ovejas. Y en la última le dice: apacienta mis ovejas. Cualquier cosa, nos dice el Señor a través de estas palabras, que nosotros hagamos en la iglesia, el ministerio que nosotros estemos desempeñando, los dones que estemos ejerciendo, deben también fluir
deben también emanar del amor que nosotros tenemos hacia el Señor. Y aquí es importante, amados hermanos, dos cosas. Una es que en realidad no todos en la iglesia por lo general están tan comprometidos que le estén dedicando tiempo y servicio al Señor, que estén trabajando con sus dones para la extensión del reino de Dios. Y eso es lamentable, porque no refleja un compromiso con aquel que es el Señor de nuestra vida y nos ha llamado a hacer luz, a ser sal de esta tierra y ser el ejemplo de lo que es una nueva humanidad, una nueva creación aquí sobre la tierra. Pero la otra situación es que algunas personas que están sirviendo en la iglesia, que sí están trabajando en la obra del Señor, sin embargo lo están haciendo ya en el piloto automático. Las cosas ya las hacen por rutina. Ya no le sienten la misma pasión, el mismo compromiso y la misma convicción que inicialmente tenían cuando empezaron a realizar esas tareas. Y eso los lleva a ser entonces ajenos a las implicaciones eternas de lo que ellos están haciendo al ministrar a otras personas a través de su servicio en la iglesia. Y esto es tremendamente peligroso. Trabajar en la iglesia, pero sin la pasión y el amor por el Señor, nos va a hundir muchas veces en rivalidades, nos va a llevar a trabajar de manera no comprometida. Y lo que el Señor Jesucristo quiere es que cada persona a la cual Él ha llamado vea con seriedad la relación con el Señor, de manera que lo lleve a servir al Señor en la manera en que Él espera que lo haga aquí sobre la tierra, sea en la iglesia o fuera de la iglesia. Por eso el llamado a Pedro era específico, pero también el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? No lo sé, pero todos vamos a encontrar, cuando amamos a Jesús, alguna oveja que pastorear, algún cordero que alimentar. Cuando nuestras vidas cristianas están fundadas en el amor al Señor, vamos a encontrar algún hambriento que alimentar. Vamos a encontrar siempre un encarcelado que visitar. Vamos a encontrar a alguien desnudo que vestir, como el Señor Jesucristo nos lo va a recordar en el día del juicio. ¿Sí? Así que, vamos, hermanos, necesitamos el amor para realizar un ministerio efectivo. Y eso tuvo que entenderlo una persona, billonario él, que había fundado algunas obras sociales en el sudeste asiático, y que visitando un hospital de los que él había fundado, encontró las condiciones tan terribles en que las misioneras cristianas tenían que trabajar allí con los enfermos, viendo a una enfermera de ellas limpiando a un ancianito apestoso y con las llagas al descubierto. Su comentario fue este: yo no haría eso ni por $1 millón. Y la respuesta de la enfermera fue esta: yo tampoco lo haría por dinero. Y, amados hermanos, necesitamos el amor de Dios, necesitamos de su gracia, y necesitamos constantemente venir al Señor y escuchar de nuevo la voz del Señor que nos dice, como a Pedro: sígueme, porque la obra todavía continúa.
Hay mucho por hacer y el Señor está esperando gente como ustedes que puedan desarrollar un compromiso mayor con Él. Para eso fue que Él resucitó y entonces podamos nosotros verdaderamente ser testigos poderosos de su obra aquí sobre la tierra. Mis amados hermanos, el día de hoy nos hemos acercado a congregarnos delante del Señor, seguramente con distintos estados de ánimo. Algunos vienen quizá desilusionados, decepcionados tal vez de sus fracasos y caídas en la vida cristiana, pero la gracia del Señor es abundante. Sus brazos están abiertos para recibir a aquel que su amor por Él los impulsa al arrepentimiento y Él está listo para restablecer la comunión con nosotros. Otros quizás necesitan reajustar sus prioridades. Su vida los ha llevado a un momento en el que ya no tienen tiempo para el Señor. Y ni siquiera allá donde trabajan o estudian, siquiera le dan un poquito de importancia a hablar y compartir del amor del Señor con aquellas personas. El Señor también espera que nosotros podamos restablecer esas prioridades. Algunos que están sirviendo al Señor también quizás necesitan mayor efectividad en su ministerio. El Señor los recomisiona y le dice: busca a los corderos, a las ovejas que necesitan tanto de alguien que les haga sentir esta gracia y este amor del Señor. Pero no debemos dejar escapar también a otras personas. Algunos que quizá esta mañana se haya acercado indiferente al Señor, sin ninguna expectativa de encontrarse con Él. En realidad a veces más bien vienen tratando de esconderse, sin que alguien los note, y saliendo lo más pronto posible de la casa del Señor. No quieren compromiso con su obra. Y a esas personas debemos recordarles también esto: que no hay lugar donde podamos escondernos, que no hay mar a donde nos podamos ir, en donde el Señor no nos puede encontrar. Y entonces el Señor en ese encuentro espera que nosotros podamos verdaderamente contemplarle como lo que es, como el Señor de nuestras vidas, comprometernos con Él y entonces de esa manera experimentar la dulzura de su gracia, las maravillas de compartir su palabra y su amor con otras personas y poder hacer un impacto eterno en la vida de tantas personas que hay allá afuera y que necesitan ser abrazados y arropados por el amor de Dios. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Todo lo que necesitas es amor. Pero el amor que Dios ha derramado a través de su Espíritu en nuestros corazones. Que esa sea, pues, amados hermanos, la experiencia de este encuentro esta mañana de nosotros como pueblo delante del Señor. Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos.